En Colombia recientemente se han suscitado discusiones y movilizaciones en contra de la educación sexual, básicamente porque se defiende una idea estereotipada sobre lo femenino y lo masculino, ya que se cree que educar en sexualidad es poner en peligro el modelo tradicional de familia y porque aunque hay violencia de género en el contexto escolar, ésta se ha naturalizado. Adicionalmente, a pesar de las frecuentes situaciones de conflicto relacionadas con este tipo de violencia, hay pocas experiencias para abordar esta problemática y es mínima la vinculación de los niños en su solución. De acuerdo con lo observado en el Colegio La Toscana Lisboa CDC, las expresiones de esta violencia son múltiples y se evidencian en el uso de palabras soeces, tocamientos, burlas, golpes y exclusión de espacios de socialización como formas de poder. La violencia de género hace parte de las diferentes formas de violencia que se presentan en el contexto escolar colombiano. Sin embargo, esta ha sido invisibilizada y naturalizada debido a varios factores como los estereotipos de lo masculino y lo femenino cimentados en el binomio sexo-género, las normas socialmente construidas para cada sexo que a su vez generan relaciones de poder inequitativas entre hombres y mujeres. Este tipo de violencia se encuentra fundamentada en las cogniciones de género que poco se han abordado en el contexto escolar. De allí que el foco de análisis de esta investigación se centró en la caracterización de dichas cogniciones como alternativa para disminuir este tipo de violencia y propiciar espacios de equidad. Cómo el desarrollo de una estrategia pedagógica enfocada en la reflexión sobre cogniciones de género y liderada conjuntamente por la docente orientadora y los niños y las niñas del semillero Semillitas de Sabiduría aporta a la disminución de situaciones de violencia entre géneros y promueve la equidad en el contexto escolar del Colegio La Toscana, Lisboa CDC de la localidad de Suba en Bogotá. Diseñar una estrategia pedagógica liderada conjuntamente con los niños y niñas del semillero Semillitas de Sabiduría del Colegio La Toscana Lisboa CDC orientada a la disminución de la violencia entre géneros y la promoción de la equidad en el contexto escolar. Caracterizar las condiciones de género de los niños y las niñas del semillero. Transformar las condiciones de género sobre los conceptos de género y violencia de género. Visibilizar en la escuela la importancia de trabajar la equidad de género. En el ámbito internacional, de acuerdo con lo reflexionado en diferentes escenarios y conferencias, la violencia de género es un tema que tiene gran relevancia debido a las constantes vulneraciones de las que son víctimas las mujeres y las niñas, generando en ellas segregación, agudizando la pobreza y la discriminación y dificultando el desarrollo pleno de sus capacidades. De acuerdo con Domínguez, se considera imperiosa la tarea de promover la igualdad de género en la escuela. La UNESCO identificó que la violencia de género es una problemática social que dificulta el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ODS. Asimismo, Colombia internacionalmente está comprometida con la prevención y disminución de este tipo de violencia. Por ello, el país tiene la ardua tarea de generar acciones que permitan cumplir con la agenda pactada para el año 2030. En Bogotá, desde el año 2014, se creó la Red de Docentes para la Equidad de Género en la Educación, REDE, espacio en el que convergen el interés de docentes de intercambiar trabajos académicos e investigativos y experiencias pedagógicas en temas relacionados con las mujeres o con el género. En la localidad de Suba, desde hace 3 años fue institucionalizada la Red Local de Educación para la Equidad de Género. En este espacio han convergido esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales por promover una vida libre de violencia hacia las mujeres. En el Colegio La Toscana Lisboa hay reportes constantes de situaciones relacionadas con el uso de expresiones soeces y vulgares entre mujeres o hacia ellas, peleas y agresiones verbales entre hombres por el territorio, agresiones verbales entre mujeres por las relaciones de pareja y casos en que las niñas son insistentes con los hombres para establecer relaciones afectivas o en las que los golpean como formas de jugar ante las que los hombres manifiestan que no les pegan por su condición de mujeres. En la investigación se retomaron 3 conceptos: género, el segundo liderazgo y el tercero se retomó el concepto de estrategia pedagógica basada en el enfoque de enseñanza para la comprensión. El concepto de género surgió como una necesidad de las mujeres de adquirir un posicionamiento político en condiciones de equidad. La antropóloga Marta Lamas manifestó que el género se refiere al conjunto de ideas y prácticas sociales que se elaboran a partir de la diferencia anatómica entre los sexos. El liderazgo fue entendido como la función de dinamización de un grupo o de una organización para generar su propio crecimiento en función de una misión o proyecto compartido. Teniendo en cuenta las características del proceso, el liderazgo tuvo características de resonancia. La enseñanza para la comprensión es una de las características fundamentales de la nueva ciencia del aprendizaje. Se concentran en los procesos de conocimiento y en cómo las personas construyen la comprensión partiendo de sus preconceptos, experiencias, el contexto y sus creencias. El Colegio La Toscana Lisboa se encuentra ubicado al noroccidente de la ciudad de Bogotá en la localidad de Suba. Cuenta con 3 sedes. La sede A ubicada en el barrio La Toscana, la sede B se encuentra ubicada en el barrio Lisboa y la sede C ubicado en el barrio Tibabuyes Universal y fue en donde se realizó el proceso de investigación. El grupo se conformó en el año 2015 y se decidió trabajar con él debido a que la población estudiantil es muy amplia y porque se considera que la formación de líderes genera propuestas significativas para intervenir la problemática identificada.
El enfoque seleccionado fue el cualitativo. La metodología se fundamentó en la investigación-acción participativa, recopilando información para identificar las cogniciones de género y su incidencia en la violencia entre géneros. El alcance fue descriptivo. La investigación se desarrolló en 4 etapas. En la primera se caracterizó el problema a través de la observación directa y del rastreo de información que permitió establecer una línea de base. En la segunda se identificaron las cogniciones de género. En esta etapa se diseñaron, validaron y aplicaron los instrumentos. En la tercera se implementó la estrategia pedagógica y se diseñaron y realizaron los encuentros de intervención. En la última se evaluó el impacto a través de la triangulación de la información, se establecieron los resultados y se consolidó el documento final. Como se mencionó en el marco conceptual, se retomaron 3 conceptos fundamentales: género, en donde se analizaron las categorías cogniciones de género, corporalidad y género, violencia de género y equidad de género; liderazgo, en donde se analizaron las categorías identidad grupal, dinámica grupal y diseño de iniciativas lideradas; estrategia pedagógica, desde el enfoque de enseñanza para la comprensión, en donde se focalizó el análisis en el diseño e implementación de los encuentros y las rutinas de pensamiento. Todos los instrumentos de recolección de información fueron validados por expertos. En la investigación se emplearon los siguientes: entrevista semiestructurada, cuyo objetivo fue el de conocer las cogniciones que tenían los niños y niñas con respecto a la violencia de género, las causas que la producían y la incidencia en el desarrollo personal; la prueba de entrada, a través de la cual se buscó identificar los conocimientos previos con respecto a las categorías de análisis. Los encuentros de intervención se diseñaron a través de unidades para la comprensión, se identificaron los tópicos generativos, se definieron las metas, se establecieron los desempeños y se emplearon algunas rutinas para garantizar un proceso de valoración continua en la que se lograron identificar los avances de los estudiantes en la comprensión. Prueba de salida. El objetivo fue el identificar el nivel de comprensión desarrollado por los niños y las niñas con respecto a los conceptos básicos relacionados con el género y la violencia de género. Por su forma, por su físico, como decir el pelo. Sí, es de algo la voz diferente. Fuerte. O sea, las mujeres en sexo femenino y los hombres masculinos. Las mujeres tienen un corte, pero diferente. Los niños y niñas tenían poca información sobre las diferencias biológicas y anatómicas entre los hombres y las mujeres. Esto corrobora el argumento de Marta Lamas, según el cual los seres humanos nos vemos enfrentados a un hecho básico que es idéntico en todas las sociedades. Existe una diferencia corporal específicamente notable en los genitales. La lista de adjetivos evidenció cómo culturalmente el cuerpo está dotado de diversos significados, lo que en términos de cruz corresponde con la novela corporal. Analizando la prueba de salida, las actividades y la rutina SQA del encuentro 1, se puede concluir que se evidenció un gran cambio cognitivo con respecto a las diferencias entre los hombres y las mujeres. Se logró apropiación del concepto de sexo, reconociendo no solo las características físicas visibles, sino también aspectos cromosomáticos y hormonales y cómo funcionan en el cuerpo. Adicionalmente, se avanzó en la comprensión sobre cómo las características externas correspondían a una construcción social sobre lo femenino o lo masculino y no a un determinante del sexo. Se pica, no soy sensible. Se maquilla. Se peina el cabello. Es muy fuerte. No nos peinamos sensibles. Tan sensibles y no les importa que les pase. Con furia. Como si la otra tuviera novio. Entonces el otro llega y se pone bravo, se pone celoso. Con furia. Y decía que le vaya, que el novio le termine. Por ejemplo, gritarle duro. Como que se ponen más lindos y son más sensibles, como que se ponen más lindas. Se vuelven como gatas. A veces. A veces les vemos que Sí. En el encuentro de intervención se encontró que se asoció a los hombres con la fuerza y la agresividad y a las mujeres con la belleza y la sensibilidad, reforzando la inferioridad física de las mujeres. Por otra parte, relacionar al hombre con la grosería y el mal genio es un indicador de que se justifica su poco control emocional y se espera que sea quien ejerza más activamente la violencia, lo que se constituye en un factor de desigualdad. En la tabla se evidencian las diferencias entre los juegos y juguetes de los hombres y las mujeres, reforzando la idea que ellos son fuertes, varoniles, guerreros y con más habilidades motoras. Las niñas se asocian con la ternura, la belleza física y la proyección de conformar una pareja o familia. Retomando a Bici y Bandura, se evidenció que factores como el ambiente y el contexto social son determinantes en la construcción de las cogniciones de género, como se mostró en las diferencias de expresiones de sentimientos y en los juegos que establecen los niños y las niñas. En el análisis de la prueba de salida se comprobó que se generaron algunos cambios en las condiciones de género producto del proceso de reflexión y de aprendizaje derivado del encuentro de intervención. Se evidenciaron transformaciones en la autopercepción de las mujeres como más capaces de luchar, de salir adelante por sí solas y la valoración en su rol como trabajadora. Los niños se reconocieron como inteligentes y emprendedores. En general, las palabras que los describieron fueron positivas, lo cual también marcó un cambio relevante con respecto a la prueba de entrada. Mi mamá.
Yo, mi mamá, porque es como, dice las cosas, dice haga esto, entonces a mi papá también. Le ordena. Ok. Porque siempre nos dice qué hacer. O rompe un jarrón o algo así, mi mamá la obliga a limpiar eso. No, mi mamá lo manda a ella. Y en cambio mi papá se la pasó trabajando. Los discursos hacia las mujeres demuestran cómo sobre su comportamiento y cuerpo existen culturalmente concepciones de control y sanción social. En el caso de los hombres, los discursos se orientan hacia el manejo en público y no demostrar debilidad emocional. De acuerdo con Bisi y Bandura, estos discursos corresponden con la enseñanza directa de las cogniciones de género que se da a través del lenguaje. En esta tabla es evidente cómo hay mayor control hacia la corporalidad femenina y la percepción de superioridad de los varones. Toro Alfonso 2007, Scout 1996. En la prueba de salida se encontraron cambios en las relaciones entre las niñas y los niños y se perciben como más armónicas debido a que en el proceso se logró el reconocimiento individual, compartir experiencias que fortalecieron el respeto mutuo sumado al trabajo en equipo, que fue un factor que aportó a la consolidación de la identidad del grupo. Es importante mencionar que a pesar de los cambios, aún las relaciones entre los niños se percibieron como más conflictivas y que la presencia de peleas físicas es un común denominador. En relación con las peleas de las mujeres, este porcentaje bajó con respecto a la prueba de entrada, pero se mantuvo la percepción de que había violencia verbal. Finalmente, las relaciones entre niñas y niños se mejoraron y mencionaron que las peleas eran consecuencia de discusiones o diferencias en los juegos que compartían. En la entrevista se preguntó a los niños y niñas cuáles eran los conflictos más comunes en el hogar y quiénes los generaban. El 33% identificó que eran ocasionados por la irresponsabilidad económica del hombre. Solo las niñas identificaron que era debido a los celos de las mujeres y solo los niños mencionaron que era por los conflictos entre hermanos. Las mujeres percibieron violencia verbal y física entre los hombres y manifestaron que las peleas entre las niñas radicaban en envidias o por la personalidad, lo que fue corroborado por los niños. Para los hombres, los conflictos se relacionaron con irrespetos o burlas que derivaron en golpes y uso de palabras soeces o por situaciones de orden sentimental. Las peleas entre niñas y niños se presentaban por los juegos. Los niños y las niñas percibieron que los mayores receptores de la violencia eran las mujeres y los niños, tal vez por el imaginario social relacionado con la debilidad de las mujeres y la indefensión de los menores. En el análisis de la rutina en cada una de las imágenes, los niños y niñas identificaron situaciones de violencia entre hombres y mujeres, ante las cuales pensaban que era inadecuado que sucediera. En general, se conectaron con las emociones o sentimientos de las personas agredidas. Por otra parte, reconocieron situaciones relacionadas con la violencia entre géneros, identificando que ellos, sus familiares cercanos o amigos han sido víctimas. Finalmente se evidenciaron cambios en las cogniciones con respecto a la violencia entre géneros, lo que supone el cumplimiento de las metas de comprensión. Los niños y niñas identificaron las formas en que se expresan y cómo a través de su cambio actitudinal pueden aportar a la equidad de género y por ende a la convivencia escolar. Identidad grupal. Las relaciones estuvieron enmarcadas dentro del liderazgo emocional. Se generó un clima positivo para reconocer potencialidades respetando los pensamientos y sentimientos de todos los participantes. Eso se reconoció como una actitud de resonancia. Dinámica grupal. Como resultado del ejercicio dialógico y de debate se definieron los acuerdos, los cuales se mantuvieron durante todo el proceso. Se recordaban al iniciar cada actividad para fortalecer los compromisos. Actividades lideradas. Las acciones mostraron el potencial de los líderes y lideresas en la creación y desarrollo de iniciativas para toda la comunidad educativa y en otros escenarios de reflexión. El proceso fortaleció su creatividad, la confianza en sí mismos y en los otros, lo cual sin duda ha aportado a su crecimiento personal. El semillero nos ha enseñado cosas que incluso en los salones de clase y las profesoras no nos han enseñado, como el autocontrol y como la equidad de género. He aprendido sobre la equidad de género, el sexo, masculino y femenino, violencia entre géneros, mi cuerpo es un tesoro y que nuestro cuerpo nunca debemos de dejarnos tocar de nadie, nuestro cuerpo es único. Valeria, a pesar de que es una niña con muchísimas habilidades, que yo logré identificar desde la casa, era muy tímida, era muy cohibida, con muchos temores. Y desde que está haciendo parte del semillero, semillitas de sabiduría, Valeria la veo como con más atrevida, más espontánea, participa, más alegre. Entonces yo sí estoy muy contenta con todo este proceso. La he visto que es mucho más sensible, la he visto que es mucho más dada al diálogo con la hermana, por ejemplo, en la casa, que ella siempre el conflicto, ahí también me quitó, me rayó, me hizo como más tolerancia, es más paciente y eso lo he reflejado desde la casa. Uno, el reconocimiento de los chicos en el común, porque quieren hacer parte de semillero, quieren saber qué se hace ahí,
porque el ejemplo que los mismos chicos del semillero comienzan a dar entre sus pares, entre sus aulas, los profesores también comienzan a identificar que hacen parte de un semillero y que su comportamiento es totalmente diferente. En el proceso pudimos darnos cuenta que hay chicos que están en proceso de inclusión, que son chicos que tienen discapacidad o tienen algunas necesidades educativas especiales y que aún así su esfuerzo, su trabajo, su discurso ha mejorado. Promover en la escuela acciones de sensibilización y de reflexión que giren en torno a los conceptos de sexo y género, basados en los derechos humanos para comprender de qué manera las cogniciones de género inciden en la violencia. Es fundamental que en el trabajo de la violencia de género se tengan en cuenta las experiencias, las vivencias, las creencias de las personas con las que estemos trabajando. Esto permitirá que se desarrolle una mayor sensibilidad frente al tema y se comprenda la complejidad del mismo. En el tema de la violencia de género es importante generar procesos de investigación. Esto permitirá reconocer de qué manera se ha naturalizado en los contextos escolares y generará también la posibilidad de que se creen estrategias colectivas para disminuir este tipo de violencia. La creación de semilleros estudiantiles es una tarea potente que permite que se visibilicen las situaciones de violencia, se creen estrategias desde los mismos participantes y se generen soluciones colectivas significativas para las comunidades. Finalmente, es importante motivar la participación de los padres, las madres o los acudientes en la reflexión sobre la violencia de género. Con esto se permitirá que en pequeños semilleros se promueva la equidad de género en el contexto escolar y también en el familiar. Una de las reflexiones pedagógicas más importantes creo que fue el reconocimiento de mis propias cogniciones de género. Ellas fueron un motor para trabajar con los niños y las niñas en el reconocimiento de las que ellos tenían para disminuir la violencia de género. También el componente afectivo creo que tiene el lugar más importante en la transformación de una realidad tan compleja como la violencia. Es desde allí donde se logra la gran transformación, el lograr conectar la cabeza con el corazón permitirá que las estrategias que se diseñen tengan más sentido y permanezcan en el tiempo.